Hola, buen día. Estamos en un martes cualquiera ya de mediados de junio del 2020, en este nuevo ciclo que yo he denominado Trayectoria de mis exalumnos. En este caso, el capítulo número 3 le toca a mi querido amigo Lisandro Fix. Con Lisandro ya tuvimos una charla muy interesante en el anterior ciclo, donde descubrimos que Lisandro, además de su carrera de músico, con la cual vamos a hablar, de la cual vamos a hablar hoy, tiene un recorrido también dentro del teatro, dentro del cine, dentro de la televisión, dentro de la escritura de textos, ha escrito obras, pero hoy nos vamos a dedicar a su cuestión musical, porque ya en la charla anterior habíamos comentado algunas de estas cosas. Este, Así que nos vamos a meter en un terreno variado, musicalmente, interesante, donde hay muchas facetas, Lisandro como músico, como bajista, primero como guitarrista, después como bajista, como contrabajista, y como compositor. Buen día, Lisandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Máximo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Vamos a hacer un recorrido de tu historia Dale, musical ¿cómo no? que estuvimos charlando recién. Es muy rica y muy interesante y muy variada. Eso es lo interesante. Todo esto comienza en el grupo Los Pelados, ¿no? El nombre es mortal, sí, El sí. nombre es muy interesante. ¿Tiene alguna connotación de alguna índole? No, No. no, no, no. Eras muy No, era un chico, eras muy chico. sí, tenía 15 años, tenía Ah, 15 años. El grupo ya estaba formado y un ah, compañero del colegio me dice que hay un grupo que necesitaba un guitarrista. Yo sabía 8 acordes bien. y estaba desesperado por tocar, me fascinaba la música y fui y Pará, hay gente que hizo su carrera con 3 acordes, ¿eh? Si vos bueno, sabías 8, yo sabía 8, sí, yo sabía bien, 8. bien. Eh, y nada, era imagínate que no afinábamos. O sea, Un concepto muy moderno era. claro, yo deseaba que yo iba a un profesor de guitarra, Ujú. que dejémoslo de lado, y él me afinaba la guitarra y yo deseaba que para el ensayo me dure la guitarra afinada. Entonces la metía en la funda con cuidado, ¿viste? Así era el grupo. Pero empezó como a evolucionar un poco, tuvimos como un año ensayando y después salimos a tocar y para mí fue como revelador todo eso. Yo lo veo hoy a la distancia, ¿viste? Porque era una época, fines de los 80, Mm. y, y los pibes eran todos más grandes que yo. Ah, vos eras el más Eh, chico. yo era el más chico. Ah, Y me llevaban, conseguían fechas, ¿viste? Entonces tocábamos en Alcatraz Bar, tocábamos en el ah, Paracultural de Venezuela, está bien. tocábamos en Sesam, tocábamos en lugares, ¿viste? Que era como un mundo que era lo que yo quería, ¿viste? Era estar ahí y había otras bandas, había todo un mundo que era al que a mí me gustaba pertenecer y estar. Entonces había algo Claro. de mucho disfrute en ese momento y además un despertar a nivel etílico y, Qué y de lindo, otras hierbas también, ¿viste? qué lindo. Entonces era muy lindo, yo la pasé muy Ah, bien y buenos amigos. Y bueno, el cantante era un genio, Ernesto Rodríguez, que después se hizo periodista deportivo y murió hace muy poco. mira. Eh, y muy lindo, una linda época y además me quedó porque era un grupo de temas propios, ¿viste? Y yo entré ahí, y yo en ese momento estudiaba porque a mí me gustaba tocar canciones de los Beatles. Y de Ah, golpe entrar en un grupo donde se tocaban temas propios, era como si, se puede hacer esto, ¿viste? claro. Con 3 acordes, no te digo que eran buenos temas, pero era decir, mirá, y el cantante pone las letras que quiere, de lo que él quiere hablar. Entonces eso conceptualmente a mí me modificó mucho. Mm.
Además de que me metió en un mundo de que era posible salir a tocar tus temas y recorrer el under de Buenos Aires y hacer lo que a vos te gusta. Y además convengamos con una edad muy chico, digamos, ¿no? Sí, sí, yo tenía 15 y Subirse, 16 años. subirse a un Sí, escenario a esa edad no es poco, digamos, ¿no? sí, es verdad. Y haciendo, digamos, lo que a vos se te cantaba, básicamente, ¿no? Porque, Sí, sí, por ahí no era la música que a mí más me gustaba, pero estaba perfecto, estaba perfecto. ¿qué O sea, hoy lo influencias veo. tenían? No, era influencias de los Paralamas, todo, Ah, ¿cómo se llama? Selector, todo Specials, Madness, todo música de ska y ah, medio tirado al reggae, pero mucho más ska. bien. Yo no escuchaba esa música, pero me, me encantó y me encantaba el concepto, me encantaba el grupo de juntarse a hacer temas propios, decir, hagamos un tema nuevo. Y uno pelaba un par de acordes, otro esto, otro lo otro. El cantante tenía anotadas 2 frases, boludo, y armábamos un tema. Y después lo tocábamos en vivo, ¿viste? Claro, eso es un flash creativo, además, ¿no? Claro, Claro, claro. conceptualmente fue muy, muy lindo y además seguí amigo de Ernesto todos estos años, que Ujú, cada vez que nos encontrábamos era un placer, ¿viste? claro. Hablar de todo eso y nada, no, después la vida fue por otros lados de la mayoría, creo, no sé, no volví a ver al resto. Los referentes argentinos de esa época, ¿les cae? ¿Eran los Fabulosos Cadillac ya? ¿Estaban? Sí, claro, sí, estaban, Claro, claro. claro. Era una Era referencia bastante importante, digamos. total, sí. A mí no Cla- me gustaban, pero al resto del grupo le gustaban, entonces yo, viste, me quedaba en el molde, pero bueno, qué sé yo. Era lo que tenía que ser y lo agradezco, pero ¿Duró mucho muchísimo. tiempo eso? 2 años habrá Ah, durado. ah, pero Sí, 2 años intensos, dos, digamos. 2 o 3 años, 2 o 3 años. Sí, Ujú. grabamos un demo, viste, antes se iba a grabar un demo, te ibas a un estudio con cinta abierta y grababas un demo, viste. Que era Era un grosso flash. grabar un demo en esa época. Había que juntar la guita y tocar Claro, bien, claro. hijo de puta. Ahí sí afinábamos, ¿viste? No, pero Habían yo me aprendido acuerdo, a afinar ahí. no, pero ya me acuerdo de la situación, pero ya para el segundo show alguien trajo un afinador, ¿viste? Uf, wow. El primer show yo me acuerdo que no decía, aquel sabe afinar la guitarra, ¿viste? Bueno, pero los ensayos ni en pedo. ¿Recordás tu primera guitarra? ¿Cuál fue? Sí, una guild que la tengo desarmada ahí. Prometí un día arreglarla, pero no vale la pena. Una Sí. guild que se la compré usada Y bueno, a un amigo de un compañero de colegio, mira. ¿En qué colegio estabas vos? en el Huergo, Ah, el en el Huergo de de. San Telmo. Mira, yo vivía a la vuelta de ahí. Ah, mira. Nos hemos cruzado de chico entonces. Y, sí, sí. Mirá que loco. Siempre Claro, a el Huergo está Perú. en Perú, casi Independencia, y yo vivía en Sí. Chacabuco y Chile, exactamente a la vuelta del Ah, colegio. bueno. Ahí, claro. Y nosotros íbamos a comer ahí, a Claro, Chile, siempre había un barcito. mirá. Che, Sí. y ahí, después de los pelados, viene Papa Negra. No. No. Pasaron muchos años, Pasaron muchos muchos años. años. Ah, No. Después terminé el colegio, después lo que te conté, que hice 3 años de ciclo básico de arquitectura, que fue un ah, fracaso, un y después fracaso, me sí. metí en la EMPA, Ah, y después, bueno, ahí en el medio aparecieron Los Amados y Retamosa ah. en la EMPA, y después Papa Negra hizo No Es, vino después, Ok, bastante ok. tiempo. Ok. Entonces, vayamos en orden cronológico, digamos. Bueno. Después de los pelados, ¿qué vendría a nivel musical No, histórico? a nivel musical, después, bueno, tuve bandas, empecé a laburar en bares, tocando el bajo, tocando la guitarra. Mm. eh, este grupo que te dije que tuve con José Valé, y, Uf. laburando. Después hice otro grupo de temas propios también, Ah, muchos años, que se llamaba Madame Yvonne. ya. Eh,
tocábamos también en lugares así, sótanos horribles. Qué Y bueno esto que contás de chico, digamos, desde los pelados en adelante, la impronta creativa, ¿no? Es decir, la impronta de hacer tu música, tus canciones, de crear, de componer una sí, letra o una música, ¿no? ujú. Eso es Sí, eso interesante. siempre para mí fue fundamental, fue como una necesidad. Eh, siempre me fascinó eso, de ver un grupo que hacía temas propios. Entonces era lo que yo quería, ¿viste? Ujú. No se me daba fácil a mí tampoco el tema de la composición. Eh, Pero pero, tenías ganas de hacerlo, pero digamos. estaba, sí, sí, siempre metía un tema, ¿viste? O algo, o una letra, o una música en estos grupos, ¿viste? Ujú. Era como o arreglos, o meter cosas así, Ideas. claro. Ujú. Eh, pero siempre, bueno, en este Madame Bomb siempre algún tema metía. Ajá. Y en Cátulo Castillo tocábamos mucho, un lugar ahí en el Escalabrini, una escalera abajo, Ujú. con este grupo. Y bueno, no sé si me voy a acordar de todos los grupos esos, pero tocaba en bares, laburando, y tenía este grupo. Creo que habré tenido, sí, tuve más grupos así de temas propios. Y después, ahí entré en la EMPA, Ujú. y ahí los proyectos como que se empezaron a jerarquizar a nivel musical. Porque vos Eh, hasta ahí, digamos, tocabas de oído, como se dice normalmente, ¿no? sí, En la sí, EMPA lo que lográs es una academización del estudio, digamos, y claro. del conocimiento No, musical. y de la calidad también, o sea, empecé a tocar, yo sentía que tenía una solidez distinta, que yo ya ahí ya me había pasado al bajo hacía mucho tiempo. Ah, Bueno, yo me pasé al bajo por un grupo de estos, ¿viste? Que querían, ah, era un grupo de temas propios, y necesitaban un bajista, y sonaban bien, y le digo, loco, yo puedo tocar el bajo. Y me puse a tocar el bajo, y ahí me puse a estudiar, y fíjate la vuelta, ¿no? O sea, yo prefería estar en un grupo con temas propios, y eso era suficiente razón para tocar el bajo, ¿viste? ujú, Para pasarme al bajo. Y ujú. después toqué el bajo y me encantó. O sea, toqué todo un tiempo con un bajo prestado, y después me compré el mío, pero para mí el hecho de estar en un grupo, eso también me importaba Era mucho. muy fuerte en esa época ese sentimiento de banda, digamos, ¿no? Sí, va, yo lo sigo teniendo, no Ah, sé, me siguió todo este tiempo. La ujú, verdad es que me sigue todo este tiempo. bien. Eh, y, mm, y bueno, ya me había pasado al bajo, y ahí entré en la EMPA a estudiar bajo Ujú, con vos. Y bueno, hice también el ciclo básico con Daniel, con el contrabajo, con bien. Buono. Y ahí, bueno, empezó otra etapa, ¿no? Y ahí primero vinieron Los Amados. Primero me llamaron para Los Amados. No me acuerdo, pero fue ahí, ¿eh? Fue ahí, en el mismo momento, te diría. Eh, Los eh, Amados y el Quinteto de Retamosa. en la época de la EMPA, esa primaria, digamos, también se generaba mucho pasillo entre los alumnos y los profesores Ujú. y muchas veces se generaron grupos de laburo, grupos de estudio. ¿Te pasó eso Bueno, en la escuela? sí, paralelo a eso, yo seguía laburando en bares, pero ya tocaba jazz. Ah, Entonces armé un grupo con, no sé si te los vas a acordar, pero creo que se llamaba Juan Alonso. Alonso seguro se llamaba. Hernán en la guitarra, Hernán de Deyán, y un baterista que venía de otro lado, no era de la EMPA, y salíamos a tocar a bares, tocábamos jazz. Y mirá mi locura, que yo quería meter temas propios, ¿entendés? Yo componía, me acuerdo que había compuesto un par de temas y los pero tocábamos. tipo estándares. Claro, un blues Ah, y un ah, estándar, ¿viste? está bien. Y, y- y- y los tocábamos, me acuerdo que los tocábamos. Tocábamos, no sé, en Downtown Matías, Uh, sí. en el Sedón, no me acuerdo, en esos bares de ahí del Bajo. Bien. Eh,
Y a la par bueno, entré con los pelados, con los amados y con Retamosa. Qué diferencia, ¿no? Porque eran dos vertientes de música. Sí, Expliquémosle a la gente que Los Amados sigue siendo, porque existe todavía, sí, es sí, un sí, sigue. grupo que tiene como una impronta media musical teatral, media Sí. divertida, digamos, que tiene un personaje Ujú. principal que hace de un cantante latino, digamos, ¿no? Cantante latino de bolero, De salsa, sí. bolero. Claro, y el Claro, grupo se movía dentro de esos terrenos musicales y vos ujú. no solamente fuiste contrabajista, sino que en un momento, no sé si tu recorrido con Los Amados fuiste el director musical del grupo, ¿no? Sí, Bien. Y por el otro lado, lo que hacías con Jorge Retamosa, que sigue haciéndolo Jorge ya hace muchos años, ujú. es una proyección de tango, digamos, bastante Tango compleja, contemporáneo. claro, en su manera de ver el tango, podríamos decir que mezcla el tango con la música contemporánea, digamos, ¿no? Entonces Sí. es un manejo de información que vos tenías en aquel momento como muy abierto, digamos, ¿no? Es decir, tocar en Los Amados, música latina, bolero, hacer un Ujú. personaje, porque vos tenías un personaje que ahora vamos a hablar de eso, y saltar a tocar con Jorge esa música tan cerebral, viste, tan difícil de Sí, tocar, tan era, difícil aparte. Sí, era muy claro, difícil. claro, Yo recuerdo que yo estaba al límite. Yo estaba al límite. O sea, me tenía que pasar horas estudiando. O sea, tocar con Retamosa era mucho más difícil que cualquier examen de la EMPA. claro, O sea, yo me tenía que pelar los dedos para tocar eso y lo hacía, encantado. claro, 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 Me parecía buenísimo, porque encima después tocaba con tipos como Jorge, como Daniel Míguez, como claro. eh, cuando entré tocaba Pugliese el piano, eh, Fernando, Fernando Pugliese. ¡fua! Eh, Qué eh, y, compañero y mío de eran, la Marechal, Fernando. mirá, Sí, y eran tipos que pelaban y sí, yo sí, era, sí. por supuesto, mucho más chico que ellos y mucho menos metido en esa música. O sea, era un código, ¿viste? Que había que pelar y bueno, me salió. Con arreglos muy complejos, con Arreglos muy complejos, sí, sí, armonías, sí, melodías, digamos, tangueras, digamos, pero como un poco más áspera, digamos, ¿no? total. Pero había que tener el código del tango, Tango, claro, que claro. yo lo tenía, porque estaba con Bono, y había que tener el código del jazz, porque lo tenía, porque estaba con Galimani. Ujú. Entonces, más todo el delirio de Jorge, que por suerte lo pude asimilar. Vos Y llegás después, a por otro lado, Jorge, después de quién llegás como contrabajista, ¿te acordás? no, no tengo idea. De Elías, creo. Ah, Elías, Juan Sí, Claudio. Sí. sí, ¿Y qué haces? creo. ¿Una prueba? ¿Cómo llegas ahí? ¿Él te conocía? Sí, no, 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 me Ah, llamó un día por teléfono, me ah, dijo, creo que fue Buono el que me recomendó. ah, Buono me dijo, te va a llamar un músico y toca, es un buen grupo, me dijo. mirá. Bueno, y me llamó, me pasó una partitura y me citó en la casa. Y a ver, Toca, pibe. a ver, toca. Y al toque me dijo, bueno, buenísimo, Ah, ¿qué disponibilidad tenés? ¿Podés tocar? Tenemos esto, tenemos lo otro, hay proyectos de disco, de gira, grabaste un y par así de fue. discos con ellos. Grabé un par de discos, y Policial Ujú, Argentino y ujú. Valvanera. Ah, Y nos fuimos 2 veces a España de gira, ah. y además de tocar acá por todos lados, ¿no? En esa época se Fue- tocaba mucho, nosotros tocábamos mucho. Sí, sí. sí. Bueno, estoy casi seguro que compartimos alguna fecha con Alguna vos. fecha, sí, sí, es posible. Y en En ese, y es- Sachmo, ¿te acordás de Sachmo? sí, en San Telmo. Sí, 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 sí. Y en esa creo que fue ahí. época vos convivías, digamos, un proyecto como el que contábamos artístico recién con Jorge Retamosa, Ujú. y este trabajo, digamos, con Los Amados. ¿Qué Sí, significó el laburo con Los Amados durante 14 años, si no recuerdo mal? sí. Y
Mira, el tema de los amados también venía que yo quería actuar, porque mi beta actoral había quedado como anulada, porque, Ujú, bueno, vivir del teatro me resultó mucho más difícil que de la música. ajá, Entonces ahí apareció un panorama donde yo podía tocar y actuar. Y después, en ese momento, yo venía fanatizado con Buenavista Social Club. claro. Y en la primera charla que yo tengo con Alejandro, que era el director de Los Amados, Ujú, me dice que quería salir, porque hasta ese momento Los Amados medio que tocaban con pistas, ¿viste? ah, ah, Con un teclado que tiraba las pistas y de acuerdo a qué músicos podían ir, porque no siempre podían ir todos, tocaban arriba de eso, ujú, ¿no? Entonces me dijo que él quería hacer como una banda de Buenavista Social Club. Y yo, ujú, bueno, perfecto. Entonces, bueno, empezó todo eso y la parte musical a mí me gustaba mucho. Bueno, yo de hecho me fui a Cuba a estudiar con Cachadito López eh, nada menos, en La Habana. nada menos. Sí, bueno, o sea, imagínate que también eso a mí me fascinaba, toda esa música me fascina, me sigue gustando. Tremendo. Eh, entonces, mm, me metí en ese sentido con la música, con los arreglos, con la dirección musical de todo eso para que suene bien, que suene lo mejor posible. Ujú, Y además venía con el otro 50% de la parte teatral que también me encantaba. claro. Entonces, bueno, era como un combo buenísimo. O sea, la música a mí me gustaba y me gustaba mucho, la parte teatral, y después venía con Retamosa pelándome las pestañas con una cuestión de una no sé cómo decirte, como de una exigencia distinta. O sea, la exigencia era muy distinta musicalmente. Claro, Yo no me sentía exigido musicalmente en Los Amados, sí conceptualmente musical, para que eso suene bien, claro. pero bueno, Vos hacías fue los arreglos también ahí en Los Amados. sí, Escribías los arreglos. escribía los Y arreglos, sí. dejaron de tocar con pista ahí. Sí, sí, no, ahí empezamos a tocar a pelo, Ah, o sea, ok. ahí era Con contrabajo, piano, percusión, contrabajo y trompeta era re- que tenían. trompeta y requinto, Ah, o guitarra, pero en general ah, tocaba requinto el guitarrista. ah, Es una guitarra un poquito más aguda. sí. ¿Y vos cantabas además? Yo cantaba un tema o dos, Ah, no, pero así tipo, nada, como algún detalle, un colorcito para variar un poco el show, pero no, cómo no se era. llamaba tu personaje ahí? Tito Richard Junquera, de Puerto Rico. Bien, yo me acuerdo que estabas todo luqueado, todo un trabajo Sí, porque aparte yo en esa época me afeitaba la cabeza. Entonces, era difícil ser un latino romántico afeitado, ¿viste? Claro, claro. Entonces, sí, peluca, anteojos y bigotes. Wow. Me pintaba bigotes y una ropa Ahora, imperdonable. qué mezcla interesante el hecho de que vos ahí podías desarrollar dos vetas artísticas muy potentes en vos desde chico, digamos, desde joven, que era la cuestión de la música, tocar el instrumento que vos querías, y generar un personaje, digamos, teatral, digamos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. vos interactuabas mucho con el director, digamos, en vivo. Sí, claro. O sea, siempre en los intermedios entre tema y tema, siempre había algo entre él y yo. ¿Y eso estaba Siempre. preparado o era improvisado en general? Estaba preparado el momento y Ah, más o menos las líneas, pero siempre improvisamos. Lo que pasa es que después con ah, los años este, ya era como un guión armado. claro, Imagínate 14 años, es mucho ya nos, tiempo. ya nos conocíamos de memoria. Y, Entonces ahí improvisábamos, a veces se me ocurría algo a mí, se lo tiraba o si no, él me tiraba algo a mí, era muy divertido. Y además interactuábamos con el público y el público siempre te contestaba algo diferente. claro, claro. Entonces, era... Además, convengamos que para tocar esa música, como para tocar la música de Jorge, no la puede tocar cualquiera, tienen que ser músicos preparados, digamos, ¿no? Ujú. ¿Recordás alguno de tus compañeros músicos de esa época de Los Amados? Sí, a todos los acuerdo, claro.
¿Quién estaba? Fernando Costa estaba en percusión, estaba Hernán Sánchez en la trompeta. Después, bueno, en el primer disco que yo produje de Los Amados y que arreglé, vino a tocar Talarita este, puta madre, con el trombón, mi profesor de trombón, boludo, me olvidé el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Bien, Eh, Te lo nombré el otro día, boludo. no No lo recuerdo. puedo creer. Bueno, no importa. Eh, ¿Y quién Piano, más? piano, ¿quién tocaba ahí? Piano, Analía Rosenberg. Analia Rosenberg. Sí. En ese momento cantaba también Bárbara Togander. Ah, mira, Después sí, entró Daniela. sí. En el otro disco ya cantaba Daniela. Y después entraron Black Méndez en congas y Mambo Méndez, que son hermanos. Ah, Eh, mira. Grandes músicos, grandes percusionistas, pero nivel Nivel alto nivel. Cuba, nivel Cuba. Sí, nivel Cuba, así te Claro. lo puedo decir, nivel Cuba, grandes músicos, grandes cantantes. O sea, Ujú. tenían un timbre de voz y una manera de cantar, la tienen, son dos genios. Ah, mira. Eh, y, y bueno, ahí después se fue Black y después ahí me fui yo. Ah, Después de un tiempo. Creo que fue como, para mí, el esplendor musical de Los Amados fue cuando estábamos con Black, Mambo, Fernando en la percusión, Hernán en la trompeta, eh, Oscar Durán en el requinto, Analía en el piano, ujú. y fue muy lindo. Y Bueno, por lo que Alejandro, por lo que me contabas en la otra charla anterior, es decir, tuvieron una época de mucho trabajo, mucho trabajo. sí, 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 mucho. Mucho trabajo, mucha gira, mucho ciclo, y ir a tocar a un lugar, a otro, fiestas privadas, pero a cagarse, porque, o sea, la gente, o sea, estábamos muy expuestos en un Ujú. momento, y la gente quería eso en su casamiento, en su aniversario, y había toda una beta de laburo en eso, además de que también estaba la beta de laburo en, en el en los teatros. O sea, hacíamos. Yo los vi, me acuerdo que estaba vos y estaba Daniela ya. Creo que eran los primeros shows de Daniela en el hall central del Centro Cultural San Martín, los vi. No, del San Martín, no del Centro Cultural. Del Del Teatro teatro, San Martín. perdón, del teatro, tenés Sí, razón, del sí. Teatro General Ese San fue, ese Martín. fue el debut, ese fue el debut de Daniela. Ah, mira, claro. Sí. Este, Yo la conocí a y lo Daniela, bueno, yo la conocí a Daniela porque es la hermana de Lila Horowitz, claro, que fue mi alumna, y Daniela fue alumna mía de guitarra cuando tendría 11 o 12 años, que nos mirá, acordábamos el otro día, que me dijo, fui su primer profesor de música, me decía Daniela. mirá, Después entró a la qué EMPA y gran, después se hizo una gran cantante, ¿no? Es una gran sí, cantante hoy en día, ¿no? es una gran cantante. Y lo lindo también de eso, que te decía, de la fiesta privada y del teatro, era que nosotros hacíamos el mismo show. Entonces era bueno, porque vos podés tener, como decir, vas a tocar un casamiento, tenés que hacer Tal cosa, carnaval claro, carioca, ¿viste? claro, Y claro, en realidad hacíamos nuestro show, entonces eso también era lindo claro. a nivel artístico. Bueno, y ahí también, vuelvo con mi obsesión, también metía mis temas, ¿viste? También. Este, Ah, claro, así bien. metí un par de temas o sea, siempre tratando como de acoplarme al estilo, ¿no? Claro, Así que, bueno, funcionó de ese modo. eso duró 14 años, es un Sí, montonazo de 14 tiempo. años, es mucho, demasiado, demasiado. Pero Y, bueno, y- fue lindo. y de ahí, ¿dónde saltamos, digamos, en el tiempo? De ahí, en el medio yo empecé con otro grupo propio que se llamó Papa Negra. Papa Negra, ahí Eh, llegamos a Papa Negra. Bien. sí, Papa Negra, que también me junté con un músico que conocí y nos pusimos a tocar, a componer, a arreglar, y éramos un cuarteto eléctrico, pero yo tocaba el contrabajo. Ah,
batería, 2 guitarras eléctricas y contrabajo. Y bueno, nada, empezamos a salir a tocar y en ese momento nos llaman de Melopea para un homenaje al rock nacional, que salió una caja así de 10 discos, no sé, 8, no sé cuántos, Sí. y nos encargan la cantata de Puentes Amarillos, que, que hagamos una versión. Nada menos. Nada menos. Y la verdad es que es una de las cosas más lindas que hice. Me encantó hacer eso, hicimos un arreglo y quedó, yo estoy muy contento del resultado. Mirá, Entonces estamos en el disco Homenaje a Pescado Rabioso. mirá qué lindo. Un tema. Por suerte quedó eso como registro de este grupo, porque la verdad que el Ajá. grupo era muy lindo, y quedó ese registro. Eh, Nada, me di el gusto de hacer pequeños arreglos, de meter, qué sé yo, a Piazzolla en el final, de meter compuse una pequeña fuga. Entonces, viste, era como que había cosas que nos dimos ese permiso. Todos arreglamos el tema, todo el grupo arregló el tema, nos pusimos a trabajar y lo grabamos. Y después de eso, el guitarrista, el que era la primera guitarra, se fue. Ujú. Entonces ahí nos tuvimos que transformar porque no teníamos su virtuosismo, ni sus solos, ni todo eso. Entonces dijimos, bueno, achiquemos, el otro guitarrista tocaba el piano Ah, muy bien, ujú. entonces dijimos, cambiemos el perfil del grupo, entonces el baterista empezó a tocar yo había tocado hacía poco con Muso en un laburo, con Con Mario Gustavo. Muso. Ah, Gustavo, no, Mario, Gustavo. ¿Cuál? percusionista, baterista. Mario Guso. Mario Guso. Mario Guso. Se te Es muy, confundieron. es muy temprano, Máximo, es muy temprano. Este, bueno, había Mario, tocado Mario con él, Guso es percusionista. Mario Guso, sí, claro, Mario Guso. Sí. Había ido de cambio de Galimani a tocar con Roxana Med. Ah, sí. Y, y toqué con Mario, y me pareció alucinante el set que tenía, ¿viste? Toca tremendo. Era de locos lo que él tenía. Entonces le dije al baterista, a Kiki Gallino se llama, le dije, fíjate este set. Entonces él se armó un set así, el otro en el piano, yo con el contrabajo, arreglamos todos los temas de vuelta. Ujú. Y ahí salió el grupo Eso No Es y Ah, grabamos un disco y ah, con ese grupo estuvimos un tiempo, un disco que quedó muy lindo, se llama Aún, lo grabó Aqua Records ah. y ¿Y bueno, qué estética podríamos decir que tiene? son Ah, canciones de rock, ah, pero con un clima, no sé, le metimos tango, le metimos folclore, metimos eh, mucho rock and roll, algunos temas son de guitarra pelada y batería, ¿viste? ujú. Pero otros temas no, otros temas son mucho más tangueros, otros folclóricos, pero siempre con una semilla de rock. Yo en realidad vengo del rock, yo entré a la música por el rock, Ujú, entonces es como que eso siempre estuvo en mí y siempre me gustó y me sigue gustando. O sea, hay ujú. grupos que a mí me atraen por su estética también rockera. Claro. Este, hasta te digo, Piazzolla me gusta por el rock que tiene, si querés, ¿entendés? Hay algo de eso que a mí me gusta y por eso también supongo que tiene que ver con este espíritu de temas propios, de Sí, grupo, sí, sí, exacto. que viste, desde que sos joven, pendejo, viste, desde los 15 años, hay algo ahí que hierve y a mí me hirvió siempre por ese lado. Hay una cosa muy interesante que ahora que lo nombras a Astor, yo cada tanto me agarra la cuestión de verlo al tipo tocar, ¿viste? Y esa cuestión rockera que vos decís que tenía, este, cuando el tipo toca en vivo, es una planadora.
Y Sí, me hace acordar a los violeros de rock and roll, digamos, ¿no? Porque el tipo claro, tenía una postura para tocar, ¿viste? Y se ponía ahí, el tipo sí, te sí, pelaba la cabeza, digamos, ¿no? Es decir, tenía una sí, sí, impronta muy poderosa, digamos, para tocar, ¿no? muy fuerte, muy rockera en ese sentido, tenés razón. sí. Bien. Después de eso, ¿no es? Digamos, ¿qué vendría a nivel temporal, más o menos? Y previo a eso se me pasó Celeste Carballo, Ah, Celeste, bien. ¿Hiciste un par de discos que con ella? hice, en realidad hice un disco, Ah, pero presenté el anterior, porque ella ah, entró en un ciclo que se llamaba acústico, ujú, entonces, bueno, me vio tocando en el Bar Sedón, nos ujú, pusimos a charlar. Yo había tocado con ella muchos años atrás, ah, fui de cambio un día, eh, que, que no me acuerdo, me llamaron y fui de cambio ajá, y un día viene, después de muchos años no la volví a ver y me ve tocando en el Bar Sedón y nos ponemos a charlar y me dice, che, yo acabo de grabar un disco acústico mm, y tengo que armar la banda para salir a tocar, para presentarlo. Bueno, vamos. Y ahí estuve presentando el disco, tocando todos los temas en distintos lugares de gira, acá en la trastienda. Y mm, bueno, nada. Y después vino el otro, el 2 Acústicos 2. Y a ese sí grabé un par de temas. Y después, bueno, se fue agotando eso, porque ella medio como que se le agotó también el, tu faz el creativa. repertorio. O el, sí, sí, como que ya después la gente ya se cansó también, o ella también, de la parte acústica, y después armó un grupo de otra, o sea, dos guitarras eléctricas y Ah, batería y bajo eléctrico. más Y rockero, yo también, digamos. claro, y ahí creo que siguió, o sola, no me acuerdo, no, la verdad es que perdí el rastro, cada tanto nos mandábamos algún mensaje y ahí quedó. Ah, Pero estuvo bueno también eso, porque también fue como también entender la primera línea del rock, que es medio compleja, ¿viste? A mí no, yo no me siento muy cómodo en ese ámbito. ¿por qué? Este, ¿Por qué? y porque, viste, es como, es un mundo raro, es un mundo enrarecido, ¿viste? Eh, hay otras prioridades, otras cosas, pero estuvo bueno. No, no por ella, ¿eh? Ella siempre una mina súper ordenada y prolija y laburante. Ujú, Pero, viste, todo lo que, toda la periferia es chota. A mí no me gustó mucho. ah, Pero estuvo buenísimo, tuve shows increíbles, tocar en, no sé, en la cancha de Boca, que caiga de invitado Charly García a tocar, ¿viste? Ese tipo de cosas tremendo. son preciosas, son preciosas. Claro, claro. Este, y bueno, nada, duró 3 4 años eso. Bueno, bastante. Y Sí. después la otra pata rockera interesante que es la de Ataque 77. ¿Cómo llegas a Ataque? Yo soy muy amigo, íntimo amigo de Luciano Scaglione. Ujú. El Y bueno, bajista. el bajista. ¿Eh? La vida nos unió a los 7 8 años, hacíamos Ah, judo juntos. Después no nos vimos más. Él transcurrió toda la etapa de Ataque y después nos volvimos a encontrar por un amigo común, muy amigo en común de los dos. eh, y, y después no nos separamos más. O sea, hace muchos años, más de 15 años que nos volvimos a encontrar. sí. Y se dio que ellos querían hacer un show acústico. Ah, Entonces me llamaron para que yo haga los arreglos de cuerdas. Entonces hice los arreglos de cuerdas y me dijeron, pero mete un contrabajo y toca vos también. Entonces, bueno, claro. Entonces hice los arreglos y se hizo un show en el Ópera hace bastante, ya no me acuerdo, 2011 creo, o 2010, sí. y se grabó un disco con eso y un DVD. Y ahí quedó y salimos de gira también Ah, a presentar por todo el país.
eh, bueno, a varios lados también, México, Brasil, fue ese disco, y quedó. Y yo además, como toco el trombón y la corneta, tengo una corneta, no las toco, te digo la verdad. El trombón sí, con Palito Gervini, boludo, no me salía Palito Palito. Gervín, sí, sí, compañero de varias comedias musicales conmigo, Con Palito Palito. Gervini Sí. estudié. Entonces, bueno, me estudié trombón y después, bueno, pegué una corneta y me puse a tocar, pero estudié trombón. Y ahí el trombonista del trío de vientos de Ataque se fue, Ah, entonces entré como trombonista a la sección de brass de Ataque. Entonces cuando ellos tienen un show grande, llaman al trío de ujú, saxo, trompeta y trombón sí, y tocamos. bien. Y ahí grabé el último disco con ellos, que se llama Triángulo de Fuerza, en 2 temas. Y también arreglos, hice los arreglos, ¿viste? Para ordenar un poco el trío. Entonces, bueno, se fue dando así, y además que soy muy amigo y un flash tocar, porque también. Pero ahí o sea, ahí es como un disfrute muy lindo el hecho de tocar con un amigo en una banda. Muy conocida. Sí, sí, o sea, de alto nivel de rock, de potencia, tocan muy, muy sólido, muy prolijo, muy, Ujú. muy bien. Entonces, tocar ahí, ver al público que encima los adora, es una experiencia, la verdad, creo que de las más movilizantes a nivel recepción de público y me acuerdo de un show en Obras, que encima vino, viste, no sé si sabés, pero el cantante de Ataque se fue y se reunieron después de mucho tiempo los 4 Ujú. y bueno, la gente estaba enardecida, era una locura. Y vos Igual los ves que convengamos salen que volando los tipos, viste, vuelan y vos decís, se tiran, así vos decís, ¿qué está pasando acá? Y uno tocando, es hermoso, es hermoso. convengamos que Ataque tiene una historia muy larga, ¿no? ¿Cuántos años hace que tocan? Y sí, desde los 80. Desde cuando yo era joven me acuerdo que estaban. Sí, 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 Deben 30. tener 30 fácil. No quiero sacar la cuenta porque me deprimo un poco, pero por mí me deprimo. Pero sí, sí, 30, no, más de 30 años. Hay una anécdota que me parece que yo no te la conté, que el papá de tu amigo, Norberto Scaglione, Roberto Jalleón, el gran guitarrista, gran claro. guitarrista de jazz, muy amigo de Rodolfo El Churrón. Entonces, Sí, claro. en la época que yo tocaba con Rodolfo, un día Rodolfo me dice, mirá, che, tengo un amigo que tiene el hijo que le gustaría tomar clases y yo le hablé de vos, qué sé yo. Entonces yo Ujú. le digo, ¿y quién es el pibe? Me dice, mira, es el hijo de un amigo mío, Norberto Scaglione, que el pibe toca, pero que quisiera estudiar un poco más. Le digo, y el pibe toca, ya dice, no, sí, toca en una banda. Capaz que la conocés, la banda. Me dice, en Ataque 77 toca. Le digo, me parece que yo tendría que ir a tomar clase con él, no él conmigo. Al final, Y bueno, nunca se eso, dio. eso, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene también el rock que te da. O sea, esto que te digo, yo empecé a tocar en este grupo que te contaba, Los Pelados, Sí, y después vos haces una carrera, y eso te da algo que no te lo da nadie. Hay una totalmente. solidez. ¿Qué sé yo? Toco con Luciano. Luciano es una planadora, o sea, Ujú. tiene una solidez en su técnica que bueno, se la dio el rock El y esas escenario, cosas son el escenario y el rock, y son claro. cosas difíciles Sí, sí. de transmitir. Me acuerdo de estar tocando, por ejemplo, en el Bar Sedón, y yo tocaba el bajo, ay, mira, eso que me pregunta, yo tocaba el bajo con un guitarrista de jazz, y Ujú. hacíamos estándares, ¿no? Y, y después pasaba la noche, la gente se iba poniendo en pedo, y después empezamos a tocar temas de rock. Y el chabón no podía tocar rock and roll. Claro, claro, no, no, Tocaba muy bien, era un tipo muy fino tocando, ¿viste? Un guitarrista sí, de sí. jazz,
Pero le digo, no, toca, viste, chun, 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 y no podía, no, No no le podía. sonaba. Claro. Digo, ese tipo de cosas me parece que también son técnicas y aprendizajes que te las da el escenario y el rock, de alguna Sí, manera, además ¿no? convengamos también que hay una especie de mirada, si el tipo tocaba jazz, por ejemplo, de que el rock es una música menor, digamos, no Ah, bueno, hay una subestimación del género en el cual si vos eso desde tocas ya, música académica, por ejemplo, como a mí me ha pasado muchas veces en las comedias musicales, la música académica es lo más y después todo lo demás es una basura, básicamente, ¿no? por supuesto, por supuesto. Pero Hay, eso es una gilada totalmente. que rodea al músico siempre, ¿viste? Vas a tocar tango y si tocas rock no existís, si vas Sí, a, sí. si tocas folclore y tocas rock, sos un vendido cipayo. Si tocas cualquier música en un ámbito clásico, porque también yo estuve muchos años en el ámbito de la música clásica, Ujú. paralelamente, cualquier cosa que no sea Beethoven, Bach, Es una cagada, Tchaikovsky, es una no, y cagada. bueno, ¿qué tocas? Eso es no existís, ni folclore, ni tango, ni nada. No, no sos Eh, músico directamente, no sos músico, claro. ¿viste? Entonces, es, es choto eso. La verdad que es doloroso que nos manejemos en la música desde ese lugar. Pero bueno, el tema es que los que hacen música son seres humanos, entonces ahí Ese es el estamos. Pero problema. bueno, ese es el Pero además problema. además me parece que te perdés como, ya metiéndonos en un terreno medio filosófico, si vos sos un músico de jazz, por ejemplo, o de música Ujú, académica, y no abrevás en otros géneros musicales, me parece que te perdés un montón de cosas que no es lo que te pasó a vos y no es lo que me pasó a mí, tocando un ujú, montón de músicas diversas. Porque uno ujú. aprende también y se da cuenta que cada música, cada género, cada subgénero tiene su swing. Si vos pasaste de Obvio. tocar con Los Pelados, después a tocar música latina, bolero con Los Amados, después a tocar los moños que tocaban con Retamosa, después terminar tocando con Ataque o con Celeste, y después tocar música clásica, convengamos que sos un tipo que tiene una preparación que le permite navegar en todos esos géneros de una manera importante y gozarlo, además, cosa que otros no Sí, pueden hacer, digamos, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión de esa grieta, digamos, que hay entre los músicos, de que sí, si total. vos sos músico académico y bueno, Bach, Beethoven y Mozart y todo lo demás es basura. Mm. Me parece que no es Pero así. sí, 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 no es así y la verdad que habría que cerrar la grieta. Totalmente. Pero es muy difícil, Porque ¿eh? sí, es muy difícil, pero te digo, hasta me acuerdo de estar en la EMPA y que pasen cosas dentro del jazz. Vos tocás bebop y eso es y el otro tocaba no sé, me acuerdo había alguien que tocaba en la porteña, o no me acuerdo, Dixieland, y eso era una verga. Entonces vos decís, pará, boludo, pará. ¿De qué estamos hablando? Sí, me No, acuerdo vos tocás, de quién hablas, de Omar Olivero, si no me equivoco. creo que sí, El profesor de historia del jazz que tocaba la trompeta en la porteña, o en la antigua, en una de las dos. con la Sí, antigua. sí, Y sí, vos sí. decís, pará un poco, ¿viste? No, yo de Coltrane para adelante. Bueno, anda a cagar, ¿viste? Lo otro no es jazz. No, anda a preguntarle a Armstrong si no es jazz, ¿viste? Entonces, o sea, estamos Claro. todos locos. Esa locura no entro ni nunca entré y la detesto y me parece Además, una cagada. además Y creo, estúpida, ¿no? Es como una grieta estúpida, digamos, que no tiene sentido, porque además demuestra la ignorancia de los músicos. también, Porque vos habrás visto también. fracasar muchos músicos de otros géneros, como contaba recién el guitarrista de jazz que intentaba tocar rock and roll y no podía. Y yo he Ujú. visto muchos músicos clásicos en las comedias tratando de tocar jazz o tratando de tocar música popular y claramente no lo pueden tocar. No, no Entonces, lo pueden viste, tocar. no, vos lo mirás desde arriba, pero en realidad tocalo. O tocá una chacarera. Bien,
Ujú. No es tan fácil. O tocar tango No, bien, no no, es tan fácil. O tocar rock and hay que roll meterse. tampoco. Claro, No, claro, no. claro. Bueno, yo cuando fui a Cuba, o sea, yo no sabía, Cachadito López fue años y años contrabajista de la Sinfónica de La Habana. Y el tipo, además, tocó toda su vida en la calle, en bares, tocando son cubano, ¿viste? Y el tipo tenía una cabeza que era Total. maravillosa. Un día estábamos en la casa y me traes todos sus discos. Me dice, ¿qué música escuchás así? Y peló Charlie Mingus, peló rock and roll. Le gustaba un montón de cosas. Le gustaba. No existe, no existía eso. No, no Y en existen el las jazz, diferencias. No, y en no. el jazz en Estados Unidos no existe eso Claro. Ujú. Sí, sí, tampoco. es una estupidez media nuestra, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero Che, bueno, y otra cosa, me comentaste que trabajaste también mucho con orquestas de música académica. ¿Y esa experiencia, viniendo del sí, palo de la música popular, cómo te fue? al principio me fue muy mal, Ah, me sentí muy mal, me fui. ah, Bueno, todo esto, este terreno me lo abrió Buono, porque Buono, o sea, ujú, Buono me daba tango, o sea, yo hice toda la carrera con él y me empezó, o sea, él tenía toda una técnica además de tanguero clásico. sí, Entonces, todo lo sí, que sí. era la parte de formación, o sea, de ejercicios, era clásico. Entonces, me incentivó mucho él para que toque música clásica y un amigo justo había entrado en una de estas juveniles, Sí, en la San Martín, la que dirigía Mario Bensecri, creo que la sigue dirigiendo. sí. Y me mandé y audicioné y me dijeron, sí, podés quedarte. Y estuve un mes y no me gustó nada el Ah, ambiente, ¿viste? La pasé mal, la pasé ujú. mal. Viste que la gente que no te saluda, viste que para un violinista sos peor que un mueble, viste. Entonces, no la pasé bien y me sentí mal, viste, era como, me discriminaron por contrabajista, viste. Y después Y menos entró, mal que no sabían tu historia anterior, ¿no? Imagínate. bueno, claro. Y al toque, mi amigo contrabajista Nicanor Suárez, ¿lo Ujú. tenés? Sí, 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 lo conozco. eh, Entra él y ve un programa del concierto anterior y me dice, boludo, vos estás en la orquesta. No, me fui, boludo. Me cansé de estar en una fila de contrabajo, boludo, que te saludan dos y Claro. de compromiso te saludan. Vení que nos cagamos de risa, son todos unos pelotudos, vamos. Bueno, y ahí fuimos, me empecé a divertir con él, ahí Ah, empecé a entender el código, ¿viste? El músico clásico es mucho más introvertido, reservado. sí. No todos, después empecé a ver cuáles eran los que tenían onda y nos poníamos a charlar y empecé a hacer onda con algunos. Hay tipos Ujú. que realmente son muy copados y otros que pero es más timidez que Sí, otra cosa. sí, 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 sí. Y esta cosa más para adentro que tiene el músico clásico. Y ahí le tomé el gusto y bueno, empecé a tocar en distintos grupos, música barroca, música clásica, romanticismo, clasicismo, pero Ujú. después hubo un grupo Selva Vocal e Instrumental, un grupo que dirigía Gersenson, me llamaron, y bueno, y ahí después entré en la UNA, antes era el Ujú. IUNA, Sí. en la orquesta de dirección, en la orquesta de la cátedra de dirección, se hizo un pequeño concurso y ahí entré, y estoy ahí desde 2004. Y Ah, ahora, bueno, ahora tengo una historia legal ahí que no sé si voy a seguir, ah, pero estuvo bueno. Ahí me gustó bien. porque había una cuestión medio, o sea, docente, y no era tanto que era una orquesta, ¿viste? Porque no. Y me terminó también como agotando un poco Bien, eso. Pero lo bien. disfruté y lo disfruto. Cada tanto me pongo una sinfonía y tengo las partes y las toco y es un Está flash. buenísimo. Está buenísimo.
Está buenísimo. Che, Lisandro, tenemos que ir cerrando. Bueno, Me parece que fue una historia, es una historia súper rica. Pasaste por un montón de estadios musicales. sí. Me imagino que por tu impronta de compositor habrás cobrado en Sadaic fortunas. No. Cobré, mira, un día me alcanzó para una pizza. El día que más cobré. Bueno, bueno, no es poco. ¿Qué te ¿Te parece? acordás que había un ministro que decía que esto eran 2 pizzas? Exactamente. Si vos cobraste una pizza. Una pizza. Así que bueno, Lisandro, ha sido un gusto tenerte en este segundo ciclo del trabajo musical que han hecho cada uno de ustedes, que han salido Un placer. Un de, placer. de mis clases primarias, digamos. Así que bueno, ha sido muy interesante escuchar toda tu larga carrera musical y tan amplia. Cosas muy Bueno, y interesantes, ¿no? ahora sigue con Analía Rosenberg y Bien, Daniela Horowitz, que nos estamos cagando de risa, faltándole el bien. respeto a todos. Seguramente cuando esta charla esté en el aire ya habrán estrenado. Vos me comentabas Ojalá, antes que ojalá. estrenan el... Y si podemos el 13 de julio Bien, en Stramer Bar, bien, un bien. café concert vamos a hacer. ¿Y eso lo van a hacer un día por semana? Sí, sí, los martes creo que lo vamos a hacer. Bueno, a lo mejor cuando salga esto ya están Dale, ahí prendiéndose fuego en el escenario con las chicas. dale, Dale. buenísimo. Bueno, Lisandro, un abrazo enorme. Me encantó charlar como siempre con vos. Un Un tipo placer. A tan, mí también. tan abierto y tan interesante en sus ideas y en sus pareceres creativos también, ¿no? Así que bueno, Bueno, esto ha buenísimo. Un sido placer hablar. el, esto ha sido el capítulo número 3 de trayectoria de mis ex alumnos, en este caso el querido amigo, colega y discípulo Lisandro Fix. Un abrazo grande, Lisandro. Otro para vos. Nos estaremos viendo pronto. Chau, Nos chau. vemos.